Hoy les traemos una historia fascinante que muchas veces pasa desapercibida en las narraciones bíblicas, pero que fue crucial en el destino de todo un pueblo. Hablamos de Séfora, la esposa de Moisés, una mujer de gran valentía, fe y sabiduría. Su papel en la historia del Éxodo es tan esencial como el de Moisés mismo, y hoy vamos a explorar cómo, con su valentía, intervino en momentos decisivos que cambiaron la historia de Israel. Si te apasionan las historias bíblicas llenas de lecciones de vida y momentos de profunda fe, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Vamos a descubrir juntos la increíble historia de Séfora, una mujer que desafió las circunstancias y se levantó como una heroína en su propia historia. En las lejanas tierras de Madián, donde el desierto se extendía como un océano de polvo y el sol castigaba implacable, vivía una mujer cuyo destino cambiaría el curso de la historia de Israel. Su nombre era Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, un hombre de sabiduría y respeto. Aunque Madián era un refugio tranquilo, su gente vivía de acuerdo a una fe profunda y antigua enseñada por Jetro. Como muchas de las mujeres de su familia, Séfora había crecido entre las carpas y los rebaños, una vida sencilla, pero llena de dignidad y tradición. Un día, mientras ella y sus hermanas acudían al pozo para sacar agua para su rebaño, algo extraordinario ocurrió. A medida que se acercaban al manantial, se encontraron con un grupo de pastores, quienes al verlas intentaron apartarlas con rudeza, arrogantes por su posición. Como si la justicia misma interviniera, un hombre que pasaba por allí se acercó y, sin dudarlo, enfrentó a los pastores. Este hombre, Moisés, quien años antes había huido de Egipto, mostró una valentía inesperada, desafiando a los agresivos pastores con la fuerza de un guerrero y el corazón de un protector. No permitió que maltrataran a las mujeres y con su intervención les dio la oportunidad de sacar agua para sus rebaños. Al regresar a su hogar, Séfora y sus hermanas relataron la increíble hazaña de este hombre extranjero, un extraño que había llegado como un salvador en medio del desierto. Jetro, su padre, al escuchar la historia, sintió una profunda admiración por Moisés. En un gesto de hospitalidad, lo invitó a quedarse en su hogar. Moisés, en su condición de extranjero y exiliado, aceptó la invitación con gratitud. Durante su estancia, el lazo entre Moisés y Séfora se fortaleció rápidamente. Era un vínculo que nacía no solo de la generosidad de Jetro, sino de un entendimiento tácito entre ambos, una conexión que los unió en la vida y en la fe. La hospitalidad de Jetro y la protección que Moisés brindó a sus hijas desembocaron en algo más grande, un matrimonio que no solo unió a dos personas, sino que entrelazó destinos. Así, en medio de un mundo incierto y peligroso, Séfora y Moisés se unieron en matrimonio, comenzando una nueva etapa en sus vidas, marcada por la fe, la valentía y la esperanza. Este encuentro, aparentemente casual, sería el inicio de un viaje que cambiaría para siempre el destino de un pueblo entero. La vida de Moisés y Séfora en Madián comenzó como un refugio lejos del caos de Egipto. Moisés, quien había sido príncipe en una tierra distante, ahora se encontraba en una nueva realidad, el exilio. Tras huir de Egipto, tras el trágico incidente con el egipcio, se convirtió en un hombre sin un lugar fijo. Su vida, ahora centrada en cuidar rebaños, lo distanciaba de la grandiosidad de su pasado, pero le otorgaba una paz que jamás había conocido. Jetro, su suegro, le ofreció no solo un hogar, sino también el consuelo de una familia que lo aceptó como uno más. Séfora, su esposa, fue el pilar que lo sostuvo en esta nueva etapa de su vida. En su compañía, Moisés halló un propósito distinto: ser pastor, no de un pueblo, sino de rebaños de ovejas.
una vida de sencilla dignidad. La tranquilidad que experimentaron en Madián fue un respiro para ambos. Durante esos años, Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos. El primero, Gersón, cuyo nombre significaba forastero allí, reflejaba perfectamente la sensación de Moisés como un hombre errante, sin tierra propia, marcado por el exilio. Sin embargo, el nacimiento de su segundo hijo, Eliezer, fue un rayo de esperanza. Eliezer, cuyo nombre significaba «Mi Dios es mi ayuda», representaba la confianza de Moisés en la ayuda divina, un recordatorio de que, a pesar de sus años en el desierto, Dios nunca lo había dejado solo. Séfora, madre amorosa y esposa dedicada, se convirtió en el soporte emocional de Moisés en esos años. Si bien la vida en el desierto no era fácil, estaba llena de momentos de paz. El sol se ponía tras las montañas y las estrellas iluminaban la noche, creando un ambiente de serenidad. Jetro, siempre sabio, fue una guía constante para Moisés, y aunque la vida en Madián era simple, era todo lo que Moisés necesitaba para reflexionar sobre su pasado y prepararse para el futuro, sin saber aún que estaba a punto de recibir un llamado divino que cambiaría todo. A pesar de la calma que brindaba Madián, el destino no permanecía en silencio. La vida de Moisés estaba por dar un giro inesperado, uno que lo arrastraría nuevamente hacia Egipto, hacia su pasado, pero esta vez con una misión mucho más grande: la liberación de su pueblo. Mientras tanto, Séfora, su esposa, no sabía que pronto se enfrentaría a desafíos aún más grandes que los desiertos que rodeaban su hogar. Esta paz aparentemente eterna sería rota por la voz de un Dios que llama a Moisés a cumplir con su propósito divino. El día que Moisés vivió una de las experiencias más extraordinarias de su vida, el desierto de Madián dejó de ser un refugio para convertirse en el escenario de un encuentro divino. Mientras pastoreaba sus ovejas por las tierras áridas, Moisés vio algo que lo dejó paralizado. Una zarza ardía pero no se consumía. Ante el misterio se acercó y una voz resonó desde el fuego. Era la voz de Dios, quien le hablaba directamente, ordenándole que regresara a Egipto para liberar a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud. Moisés, asombrado y aterrado, sintió el peso de la tarea que le esperaba. El llamado de Dios era claro, pero Moisés no pudo evitar las dudas. Sentía que no era capaz de cumplir tal misión. Su lengua tartamudeaba cuando hablaba en público y no podía comprender cómo un hombre como él, un exiliado, podría enfrentarse al faraón y liberar a su pueblo. Sin embargo, Dios lo tranquilizó, prometiéndole que estaría con él y le daría las palabras adecuadas. A pesar de las dudas de Moisés, la orden fue irrevocable. Debía regresar a Egipto y enfrentar el poder del faraón, el hombre que había gobernado su vida durante tantos años. El regreso a Egipto no solo implicaba enfrentar sus propios miedos y dudas, sino también llevar consigo a su familia. Moisés no podía ir solo. Necesitaba el apoyo de Séfora, su esposa, y sus hijos. Aunque la misión de Moisés era grandiosa, Séfora, como madre y esposa, debía tomar decisiones que afectarían su futuro. El viaje hacia Egipto no era solo un desplazamiento geográfico, sino un desafío espiritual y emocional que implicaba dejar atrás la vida que conocían y aventurarse en lo desconocido. La fe en Moisés y en el plan que Dios tenía para él fue lo que mantuvo firme a Séfora, a pesar de la incertidumbre que el futuro les deparaba. Con la bendición de Jetro, quien reconoció el llamado de Dios en Moisés, la familia emprendió el viaje. La incertidumbre nublaba el camino, pero el propósito era claro. Moisés había sido elegido para liberar a su pueblo de la opresión. En ese momento, la vida de Séfora y Moisés dio un giro irreversible. Lo que parecía ser un regreso a un hogar antiguo
se transformó en una misión épica, donde no solo el destino de Moisés, sino el de toda una nación estaba en juego. Mientras avanzaban por el desierto, Séfora, aunque sin saber lo que sucedería, se preparaba para enfrentar las pruebas que el camino les traería, una de las cuales sería más aterradora de lo que jamás imaginó. El viaje de Moisés y su familia hacia Egipto no solo estuvo marcado por la incertidumbre del futuro, sino por una prueba inesperada que desató una serie de eventos que pondrían a Séfora en una posición de valentía única. Mientras Moisés y su familia viajaban por el camino, la ira de Dios se encendió contra Moisés por un asunto que, aunque aparentemente insignificante, era de gran importancia para el plan divino. Moisés, como líder del pueblo de Israel, había descuidado una responsabilidad crucial: la circuncisión de su hijo Gersón, un acto de obediencia al pacto de Dios con Abraham. Esta omisión no pasó desapercibida para el Señor, y fue en ese preciso momento cuando se desató una amenaza de muerte. Ante esta situación, fue Séfora, con un coraje impensado, quien tomó la decisión crucial para salvar la vida de Moisés. Mientras él estaba a punto de ser atacado por el ángel de la muerte, Séfora, sin dudar, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo Gersón. Al hacerlo, no solo cumplió con el pacto de Dios, sino que también logró aplacar la ira divina. En ese momento crítico, Séfora, aunque temerosa y desconcertada, se convirtió en la heroína de la situación. Ella no solo salvó la vida de Moisés, sino que también restauró la relación entre Moisés y Dios, asegurando que el camino hacia Egipto pudiera continuar. La valentía de Séfora es aún más impresionante cuando consideramos las circunstancias. Ella no era una mujer que normalmente tomaba decisiones de vida o muerte, y menos aún enfrentaba una tarea tan tremenda en medio de un viaje por el desierto. Sin embargo, el amor por su esposo y el reconocimiento de la gravedad de la situación la llevaron a actuar con determinación y rapidez. La decisión que tomó no fue solo un acto de obediencia religiosa, sino también un acto de protección familiar y de confianza en el propósito de Dios para su vida. Después de este evento, la tensión en la familia se disipó, pero el significado de lo sucedido no pasó desapercibido. Séfora había demostrado ser una mujer de gran fe, dispuesta a actuar en momentos de crisis, incluso cuando las circunstancias eran incomprensibles. Su acción no solo salvó a su esposo, sino que también fortaleció el vínculo entre ella y Dios, un vínculo que sería fundamental cuando enfrentaran los retos por venir en Egipto. A pesar de la gravedad de la situación, Séfora no parecía sentir rencor hacia Moisés. Al contrario, su relación se había fortalecido por el desafío compartido, y su fe, aunque puesta a prueba, se había profundizado. No sabía lo que les depararía el futuro, pero sí sabía que juntos, Moisés y ella, tendrían que enfrentar lo que viniera, con la misma valentía con la que ella había enfrentado la amenaza divina. Tras la prueba de valentía de Séfora, la familia de Moisés continuó su viaje hacia Egipto, ahora fortalecida tanto física como espiritualmente. Lo que parecía ser un regreso a su tierra natal, el lugar que Moisés había abandonado años antes, pronto se convirtió en la preparación para uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Mientras se acercaban a Egipto, Séfora, como madre y esposa, tenía el corazón lleno de incertidumbre. Aunque la misión de Moisés era clara, el camino estaba lleno de peligros. ¿Qué los esperaba en un Egipto que no perdonaba a aquellos que lo abandonaban? ¿Cómo enfrentarían el poder del faraón, el hombre que los había mantenido en esclavitud durante generaciones? Al llegar a Egipto, Moisés y Séfora no solo se enfrentaron a la resistencia del faraón, sino a un pueblo que vivía bajo la opresión más brutal.
Moisés, ahora convertido en líder de su pueblo, comenzó a hablar en nombre de Dios, pidiendo la liberación de los israelitas. Pero el faraón, arrogante y terco, se negó rotundamente, desafiando no solo a Moisés, sino también al Dios de Israel. Las plagas que azotaron Egipto fueron un testimonio del poder divino, y cada una de ellas se intensificaba, poniendo en evidencia la impotencia de los dioses egipcios frente al Dios verdadero. Séfora, aunque no participaba directamente en las confrontaciones, estaba presente en cada momento clave, acompañando a su esposo y a sus hijos en medio del caos. Su papel, aunque silencioso en muchos aspectos, era crucial. Ella era el apoyo constante de Moisés, la mujer que había enfrentado la muerte para proteger a su familia, y la madre que había dado a sus hijos un futuro que, de otra manera, nunca habría sido posible. La lucha de Moisés por la libertad de su pueblo fue una batalla de fe, una guerra no solo contra el faraón, sino contra las fuerzas que se oponían a la voluntad de Dios. Séfora, como esposa y madre, mantenía la fe en que Dios cumpliría su promesa, aunque el futuro era incierto y peligroso. La culminación de la historia de Moisés, Séfora y su familia se dio cuando el faraón finalmente cedió y el pueblo de Israel fue liberado. La salida de Egipto, conocida como el Éxodo, fue un acto de liberación divina que transformó a Moisés en el líder de una nación y selló el destino de los israelitas. Sin embargo, el Éxodo no fue solo una victoria política o social, fue una victoria espiritual, una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Séfora, quien había sido una mujer valiente desde el principio, fue testigo de este milagro, sabiendo que, sin su fe y su valentía en los momentos críticos, el camino hacia la liberación nunca habría sido posible. La historia de Séfora es un testimonio de cómo el valor de una mujer puede cambiar el curso de la historia. Ella no solo fue la esposa de Moisés, fue una mujer cuya fe y acción le permitió ser parte de uno de los momentos más grandes en la narrativa bíblica, el Éxodo que marcó el inicio de una nueva nación. Mientras Moisés guiaba al pueblo hacia la libertad, Séfora continuaba a su lado, una esposa y madre decidida a caminar con él en fe, en todo lo que les deparara el destino.